El año es 1944. La guerra en el Pacífico ha entrado en su fase más brutal. Estados Unidos, tras victorias costosas, avanza a través de las islas. El general Douglas MacArthur presiona hacia Filipinas, pero antes debe asegurar un punto vital: Biak, una pequeña isla con una pista de aterrizaje crucial para la estrategia aliada. La isla de Biak es un fragmento de roca y coral, pequeña y aparentemente insignificante, ubicada justo al norte de Nueva Guinea, en el archipiélago de Schouten. Sin embargo, su posición en el mapa le confiere un valor estratégico inmenso. Para el general Douglas MacArthur, la captura de Biak era un paso esencial en su ambiciosa estrategia de salto de rana, leapfrogging, para regresar a Filipinas. Los aliados necesitaban desesperadamente las 3 pistas de aterrizaje funcionales de Biak, Mocmer, Borocoes y Sorido, para proporcionar cobertura aérea a la invasión de Mindanao, la puerta de entrada al archipiélago filipino. Biak era la llave que aseguraba el flanco y cortaba las rutas de abastecimiento japonesas. El imperio japonés también había reconocido la trascendencia de Biak. La guarnición de la isla, compuesta principalmente por el 211º Regimiento de Infantería, estaba bajo el mando del coronel Naoyuki Kusume. Kusume había estudiado las derrotas recientes en la campaña de Nueva Guinea y estaba decidido a cambiar la doctrina de defensa. En lugar de sacrificar a sus tropas en la playa intentando repeler los desembarcos anfibios, Kusume planeó una defensa en profundidad que era, en esencia, una trampa. La estrategia se basaba en el terreno kárstico de la isla. Biak estaba perforada por barrancos escarpados, corales afilados y un laberinto natural de cuevas y cavernas. Kusume transformó estas formaciones naturales en una red interconectada de búnkeres, puestos de artillería fortificados y pasajes subterráneos, una técnica que se conocería como panal de abeja o honeycombing. Su orden era simple y draconiana: resistir hasta el último hombre, negándole al enemigo un rápido éxito, y buscando convertir Biak en una batalla decisiva que pudiera revertir el curso de la guerra en el Pacífico. El asalto llegó la mañana del 27 de mayo de 1944. Las tropas de desembarco eran hombres de la 41ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, apodados los Junglers. Los infantes estadounidenses tocaron tierra en las playas del sur de Biak, esperando la habitual lluvia de fuego desde la orilla. Pero la playa estaba extrañamente silenciosa, una calma tensa que pronto se rompería. El coronel Kusume había permitido deliberadamente el desembarco para atraer a la fuerza aliada más allá de la seguridad de sus buques. A medida que los Junglers avanzaban hacia el interior, en dirección al aeródromo principal de Mocmer, la trampa se cerró. El fuego de ametralladora y mortero japonés estalló no desde la playa, sino desde las alturas de los acantilados y barrancos, emanando de troneras blindadas, prácticamente invisibles, en las bocas de las cuevas y los búnkeres de coral. Los asaltos frontales se convirtieron rápidamente en masacres. El terreno era un enemigo tan formidable como la resistencia japonesa. La dureza del coral volcánico y la roca caliza hicieron que la tarea de abrirse paso fuese casi imposible, incluso para los tanques de apoyo. La ventaja numérica y la abrumadora superioridad aérea de Estados Unidos se anularon por completo ante el ingenio defensivo japonés. La 41ª División quedó estancada casi desde el primer día. Lo que MacArthur había previsto como un rápido golpe de 3 o 4 días, se había transformado en pocas horas en un brutal y costoso asedio. El mes es mayo de 1944. En las colinas y acantilados de Biak, cada metro se paga con sangre. Los búnkeres japoneses, construidos con cemento y coral, son invulnerables al fuego de la infantería. Las bajas aumentan. La línea de avance se ha detenido por completo. La situación para las tropas de la 41ª División de Infantería era insostenible, atrapadas entre el mar y las colinas de coral que se elevaban abruptamente. El objetivo principal, el aeródromo de Mocmer, era una trampa mortal. Desde las alturas que dominaban el campo de aterrizaje, las posiciones japonesas del coronel Kusume estaban talladas en la roca viva, utilizando el duro coral y el cemento para crear una red de cuevas y búnkeres interconectados que ofrecían protección casi total. Este laberinto subterráneo de la defensa japonesa, perfeccionado tras años de combates insulares en el Pacífico, había convertido el barranco de Mocmer en un atolladero inamovible. Los estadounidenses avanzaban por una estrecha franja costera, quedando expuestos al fuego cruzado de fusiles, ametralladoras pesadas y morteros que brotaban de las troneras camufladas y prácticamente invisibles en las crestas. Cada asalto frontal se convertía en una masacre instantánea. Las armas convencionales del soldado de infantería resultaban inútiles contra este tipo de fortificación.
La granada de fragmentación estándar, diseñada para matar mediante metralla en campo abierto, solo dejaba un pequeño tizne de humo en la gruesa capa de coral que protegía la posición. El fuego de las ametralladoras calibre .30 y .50 rebotaba contra las troneras de acero, o simplemente se perdía en la tierra apisonada y el cemento. Para neutralizar un nido de resistencia, la doctrina exigía un asalto especializado, una carga suicida para colocar un paquete de demolición, carga satchel, o el uso de un lanzallamas. Sin embargo, el lanzallamas, aunque devastador, tenía un alcance limitado y su operador se convertía en el objetivo prioritario para los defensores, a menudo siendo abatido antes de poder acercarse lo suficiente para proyectar el fuego dentro del búnker. Colocar una carga de demolición significaba que un hombre debía correr directamente hacia el fuego enemigo, vivir lo suficiente para asegurar la bolsa explosiva en la entrada del búnker y luego retirarse antes de que detonara. Una tarea que casi siempre terminaba en la muerte del asaltante. La desesperación crecía. Los estadounidenses tenían superioridad aérea y naval, pero el combate cuerpo a cuerpo estaba dictado por la fortaleza inexpugnable del enemigo. En el arsenal de la unidad de apoyo y en las cajas de munición había un arma de naturaleza dual, conocida por su humo denso y blanco, cuyo uso ofensivo contra personal en combate cercano estaba rodeado de un halo de prohibición. La granada de mano de fósforo blanco, designada como M15. La granada M15 era oficialmente una herramienta para señalización y para crear pantallas de humo tácticas en el campo de batalla. Dentro de su carcasa no había explosivo de fragmentación, sino una pasta de fieltro empapada en fósforo blanco, White Phosphorus o WP. Cuando se activaba y detonaba, el fósforo reaccionaba violentamente al contacto con el oxígeno, no solo creando una cortina de humo denso y blanco, sino también encendiéndose a una temperatura brutal, superior a los 800 grados Celsius. Su uso directo contra tropas estaba altamente desaconsejado y en la práctica considerado tabú en la mayoría de los escenarios de combate cuerpo a cuerpo. El WP era temido por su capacidad de adherirse a la piel y la ropa, quemando profundamente, a menudo hasta el hueso, y continuando su reacción letal hasta que el oxígeno era completamente cortado o las partículas eran retiradas mecánicamente. Aunque en 1944 no existía un tratado internacional que prohibiera formalmente el WP como arma química, aún se lo clasificaba primariamente como un agente incendiario, de humo. El mando estadounidense era extremadamente cauteloso con su empleo ofensivo por su naturaleza cruel. La directiva era clara: humo y señalización. Su uso como herramienta para despejar búnkeres o trincheras se veía como una violación del espíritu de las normas de guerra y una táctica de último recurso que ponía a la unidad en riesgo moral y legal. Los soldados en BIAC conocían la granada como Willie Pitt. Sabían de su potencial incendiario y sabían que usarla directamente para quemar a un enemigo atrincherado, y no solo para cubrir una retirada, era un acto que desafiaba directamente el protocolo. Pero a medida que aumentaban las bajas, el abismo entre la letra de la ley y la realidad del frente se hacía cada vez más profundo e intolerable. El estancamiento en el barranco Mogmer exigía una solución que el manual no permitía. El sol se alza sobre el Pacífico, proyectando sombras largas sobre el campo de batalla. Las órdenes no cambian, pero la frustración en el frente es palpable. Un soldado conocido solo por el nombre que le da su unidad, o por su rango en un pelotón diezmado, toma una decisión que definirá el combate. La frustración que carcome a los hombres de la 41ª División de Infantería no es física, sino moral. Los veteranos que asaltaron las playas de BIAC el 27 de mayo de 1944 esperaban la resistencia habitual, no un laberinto de coral y acero que desafiaba toda lógica militar. La muerte se había vuelto estúpida. No llegaba con una carga frontal, sino con ráfagas invisibles que salían de la boca de una cueva invulnerable. El enemigo japonés, bajo el coronel Kusume, había convertido la isla en una fortaleza tridimensional, donde cada avance significaba asaltar una trinchera, solo para descubrir que el verdadero problema estaba 100 metros atrás, en una caverna con troneras de cemento. El soldado que rompió el reglamento no era un héroe de póster, sino un hombre sucio, agotado y, sobre todo, desesperado. Había visto a sus camaradas ser incinerados por lanzallamas que no podían alcanzar el fondo de las hendiduras, o acribillados por intentar lanzar cargas explosivas que rebotaban en el cemento y el coral. El dolor de la 41ª División era la suma de estas pequeñas masacres diarias. La vida de un infante en BIAC se había reducido a un dilema: morir siguiendo el manual o vivir rompiéndolo. Entre el equipo de apoyo, el arsenal no utilizado esperaba en cajas selladas con las letras WP y la designación M15.
El fósforo blanco, un arma de doble filo. La doctrina militar del ejército estadounidense era clara. Estas granadas estaban en el inventario primariamente como dispositivos de señalización, para marcar objetivos para la artillería o crear densas pantallas de humo. Su uso ofensivo estaba desaconsejado, no por un tratado internacional directo en 1944, sino por la propia naturaleza del fósforo, que arde intensamente al contacto con el aire. Quienes lo usaban de manera imprudente se arriesgaban a graves castigos, pero más aún, se arriesgaban a herir a sus propios compañeros. Pero el soldado no pensaba en la burocracia, sino en la física. Él había presenciado el efecto real de una detonación de fósforo blanco a corta distancia. No era la explosión, que era moderada, ni el humo espeso, que era su propósito oficial. Era el calor. El fósforo, al encenderse, crea una reacción termita que arde hasta consumir todo el oxígeno del espacio cerrado donde se detona. Para los japoneses dentro del búnker no importaba el grosor del cemento, pues no había forma de detener el humo tóxico y la sofocación que seguían a la detonación. Nació una idea brutalmente simple. Los asaltos frontales tradicionales intentaban lanzar una granada o explosivo a través de la tronera, una abertura estrecha diseñada para repeler precisamente eso. El soldado, analizando la fortificación, comprendió que la M15 no necesitaba entrar para matar. Él vio la tronera no como un objetivo, sino como la chimenea de un horno. Su táctica improvisada era un acto de pura desesperación y genio táctico. Al asegurar la granada M15WP a la pared exterior, justo al lado de la apertura o la entrada principal de un búnker inexpugnable, el infante buscaba un efecto secundario. La detonación rociaría el fósforo blanco ardiente sobre la boca de la cueva. El calor intenso y el humo tóxico se dispararían hacia adentro, no matando por impacto de metralla, sino por sofocación. El aire que los japoneses necesitaban para respirar sería consumido en segundos por el fuego prohibido, obligando a los defensores a salir o morir ahogados en el infierno de su propia fortaleza. Era la única forma de purgar el coral, y era una violación del reglamento que, en su mente agotada, era un riesgo necesario para asegurar la supervivencia de su unidad. La vida del soldado ya no se regía por el manual, sino por la cruda necesidad de victoria. El día es uno más en el infierno de Biak. La unidad del soldado recibe la orden de asaltar la posición del acantilado blanco, un nido de resistencia japonesa que ha detenido el avance por días. Nadie espera un resultado diferente, pero el soldado no se apega al guión. La carga se inicia, como todas las anteriores, con la esperanza rápidamente convertida en desesperación. La 41, una división de infantería, avanza bajo el fuego cruzado, intentando ganar la base del acantilado, pero la jungla de coral y cemento escupe balas. El mortero pesado no puede alcanzar las posiciones de las troneras con la precisión requerida. Las granadas de fragmentación explotan inofensivamente sobre el duro coral. La línea se congela. El ruido de la ametralladora japonesa Type 92, conocida como el pájaro carpintero, marca el ritmo de la carnicería. En ese caos estancado, un hombre se distingue. El soldado, moviéndose bajo la cobertura de una roca destrozada, observa el punto ciego del primer búnker. Ha visto suficientes asaltos fracasados. Ha perdido a demasiados amigos por una defensa que las reglas no le permiten romper. El equipo de demolición aún no ha llegado, y el lanzallamas, con su alcance limitado, es un blanco fácil. Sabe que solo el fuego directo, en un espacio cerrado, puede funcionar. El soldado se arrastra por el terreno con una bolsa de granadas M15 de fósforo blanco, WP, atada a su cinturón. Tira del seguro del primer artefacto. No es un lanzamiento por encima, buscando un impacto general. Es un tiro raso y preciso, dirigido a entrar en la propia tronera o golpear justo al lado de ella. El impacto es instantáneo y diferente a cualquier otro sonido de la batalla. La explosión inicial es más suave, pero lo que la sigue es un horror de otro mundo. En lugar de fragmentos, una densa nube de humo blanco y espeso, con un olor acre a ajo quemado, se dispara hacia el interior del búnker. El fósforo blanco, al contacto con el aire, se enciende. Alcanza temperaturas de hasta 2660 grados Celsius, un infierno químico que se adhiere a la carne y al metal. Es un incendio que no se puede apagar con agua, que no se detiene. La resistencia del primer búnker cesa de golpe. El efecto buscado no era la explosión, sino la sofocación y la quema del oxígeno en un espacio confinado. El fósforo blanco, al quemarse, consume vorazmente el aire respirable.
Los defensores japoneses, atrincherados en su fortaleza de hormigón y coral, no mueren por la metralla, sino por la repentina y brutal falta de oxígeno, o por el contacto directo con la sustancia ardiente que se les pega a la piel. El búnker se convierte en una tumba sellada e instantáneamente esterilizada. Sin esperar, sin dudar y sin mirar atrás para pedir permiso, el soldado avanza hacia el segundo nido de ametralladoras que cubre el flanco de su unidad. La incredulidad de sus compañeros se transforma en un asombro urgente. Habían estado bajo fuego implacable. Ahora ven un solo hombre, envuelto en el humo tóxico y blanco, neutralizando fortificación tras fortificación a una velocidad nunca antes vista. En el segundo búnker, la tronera es más estrecha, pero el soldado lanza el artefacto contra la pared lateral con una precisión calculada. La granada detona. Fragmentos de fósforo ardiendo salpican el interior. Los gritos de los defensores son amortiguados, apenas audibles sobre el fuego, pero la columna de humo blanco que sale disparada por la tronera es la única señal de que la posición ha caído. La resistencia se derrumba antes de que puedan reorganizarse. Este fuego, que no se apaga, genera un pánico especial entre los defensores japoneses. Están acostumbrados a la determinación estoica, a resistir el fuego de demolición y el lanzallamas, pero el fósforo blanco es diferente. Es un enemigo que entra por cualquier grieta y se niega a morir. Es un arma psicológica tan efectiva como letal. Es la encarnación del miedo a ser quemado vivo y sofocado. El soldado, ahora con una aterradora confianza, se convierte en un fantasma de ceniza y humo, moviéndose con una cadencia metódica, acercarse, identificar la apertura, lanzar la M15, moverse al siguiente objetivo. Es una oleada de destrucción personal y acelerada. El búnker número 5, el número 8, el número 12. Cada detonación de fósforo blanco se convierte en el sonido de una vida salvada en su propio pelotón. Sus compañeros, que hasta ese momento habían estado inmovilizados, comienzan a moverse hacia adelante, cubriéndose con el humo blanco y denso que marca el camino. Ven el milagro y lo aprovechan. Un sargento que ha perdido a medio pelotón se acerca a gritarle que detenga el fuego, recordando las directivas de alto mando sobre el uso del WP contra personal, pero el sargento mira los cuerpos de sus hombres y luego mira el silencio humeante que deja cada búnker. El grito se ahoga en su garganta. El protocolo no tiene cabida en el infierno, la supervivencia sí. La confusión del enemigo es total. Los japoneses, con su doctrina de defensa inamovible, no tienen una respuesta táctica para una ofensiva tan simple y brutal. El contraataque nunca se coordina. Son expulsados de sus nidos de hormigón a golpe de sofocación y combustión. El avance, que había sido medido en pulgadas durante días, ahora se mide en docenas de metros, impulsado por el soldado y su fuego prohibido. El camino hacia la cumbre del acantilado blanco comienza a abrirse.